París. El otoño de 1789. Una chica de 16 años se niega a subir a un barco. Bajo la ley de Francia, es libre donde está parada. Bajo la ley de Virginia, a donde va el barco, es propiedad, y ya está embarazada. Se llama Sally Hemings. Es la media hermana de la difunta esposa de Thomas Jefferson. Es la madre de los hijos de él. Y le pertenece. No huye. Pone sus condiciones. Libera a mis hijos. A todos. Incluso a los que todavía no nacieron. Él acepta. Y ella sube al barco. Cada uno de esos hijos salió de Monticello siendo libre. Ella nunca lo fue. Buenas noches. Y bienvenidos. Hay una habitación en Monticello, la casa que Thomas Jefferson construyó en la cima de una montaña en Virginia, que los visitantes cruzaron durante 76 años sin saber qué era. Es chica. 4 metros y 47 centímetros de ancho. 4 metros de profundidad. No tiene ventanas. Se construyó en 1809, bajo el nivel del suelo, en el ala sur de la casa, a un paso corto del dormitorio del propio Jefferson. En 1941, la gente encargada de preservar esa casa puso baldosa sobre su piso de ladrillo, levantó divisiones contra sus paredes de yeso y la convirtió en un baño de hombres. Así se mantuvo el resto del siglo. Pasó Truman, pasó Eisenhower, pasó Kennedy, pasó la llegada a la Luna y Watergate, y el verano del Bicentenario en 1976. En 2017, los arqueólogos volvieron a levantar las baldosas. La mujer que había vivido en ese cuarto no dejó cartas que sepamos, ni un diario. No hay ningún retrato de ella, ni uno solo, en ninguna colección, en ningún lugar del mundo. Sobreviven 4 descripciones suyas. Todas fueron escritas por otra persona. Murió en Charlottesville en 1835, y nadie con vida puede decir dónde está enterrada. Se llamaba Sally Hemings. Casi todo lo que sabemos de ella viene de una sola tarde de 1873, cuando su hijo se sentó con un periodista de un diario chico de Ohio. Tenía 68 años. Había sobrevivido a casi todos. Le contó al periodista lo que su madre le había contado a él, y lo que la madre de ella le había contado antes. Cuando llegó a la parte más antigua, la que había pasado 3 generaciones antes de que él naciera, agregó una frase callada que podría resumir toda esta historia. Así es la historia que llegó hasta mí. Lo que llegó hasta nosotros es esto. En el otoño de 1789, en París, una chica de 16 años se negó a subir a un barco. Le pertenecía a Thomas Jefferson, el hombre que había escrito, 13 años antes, que todos los hombres son creados iguales. Bajo la ley francesa, era libre donde estaba parada. Bajo la ley de Virginia, no lo sería. Y ya estaba esperando un hijo que, si ella elegía mal, nacería siendo propiedad de su propio padre. No huyó. Negoció. Esta noche contamos la historia del trato que hizo en esa ciudad, que pidió, que le costó, y que dice el registro que ella valía al final. Empieza 4 generaciones antes, en un puerto de Virginia, con un marinero que intentó comprar a su propia hija. En algún momento de la década de 1730, en el puerto de Williamsburg, Virginia, un capitán de barco inglés apellidado Hemings se enteró de que una mujer que conocía había tenido una hija suya. La mujer estaba esclavizada. Había nacido en África y cruzado el océano en la bodega de un barco, y le pertenecía a un hacendado llamado John Bayles. Lo que significaba que la hija también le pertenecía a él, desde la primera hora, antes de tener nombre. El capitán fue a ver a Bayles y le ofreció comprarla. No alquilarla. Comprar a su propia hija, y llevársela, y hacerla libre. Bayles dijo que no. Según el relato que se transmitió en la familia, el capitán ofreció un precio extraordinario, y lo rechazaron otra vez. Entonces armó otro plan. Se llevaría a la niña, por la fuerza si hacía falta, a escondidas si podía. Pero las noticias viajan dentro de una casa. Alguien le avisó a la casa grande, y Bayles metió a la madre y a la bebé adentro, bajo su propia vigilancia, donde un marinero no podía alcanzarlas. El capitán zarpó de Williamsburg. Nunca volvió. La hija que no pudo comprar se llamó Elizabeth Hemings. La familia le decía Betty. Pasaría toda su vida como propiedad del hombre que se había negado a venderla, y después de sus herederos, y viviría lo suficiente como para tener 6 nietos en brazos. Vale la pena detenerse un momento en ella, por cómo termina su historia.
Betty Hemings murió en Monticello, ya anciana, en su cama. Entre la gente que estaba en el cuarto había un nene de 3 años, nieto suyo. Estaba comiendo un pedazo de pan. Miró a su abuela, y como tenía 3 años y no entendía lo que pasaba, le preguntó si quería un poco. Ella dijo que no. Dijo que la abuela ya no quería más pan. Murió poco después. Ese chico viviría 70 años más, y fue lo primero que pudo recordar en toda su vida. Betty Hemings tuvo 14 hijos en total. 6 de ellos fueron con John Bayles. Después de que murió su esposa, el vínculo duró años, y su nieto, escribiendo en 1873, usó la palabra concubina para describirlo, porque era la única palabra que le había dado el siglo. La más chica de esos 6 hijos nació en 1773. Probablemente se llamaba Sarah. Todos le decían Sally. John Bayles murió ese mismo año. Nunca la vio crecer. Y en la repartición de su herencia, todo lo que había tenido se dividió entre sus herederos, la tierra, las deudas y la gente. La parte más grande le tocó a su hija mayor de su primer matrimonio. Se llamaba Martha. Martha Bayles estaba casada con un abogado del condado de Albemarle que acababa de cumplir 30 años. Bajo la ley de Virginia, lo que le llegaba a una esposa le pertenecía al marido. Así que en 1774, una nena de 1 año pasó a ser propiedad de Thomas Jefferson. Piensen lo que eso significaba dentro de una misma casa. Sally Hemings y Martha Jefferson tenían el mismo padre. Eran hermanas, medias hermanas, nacidas con 8 meses de diferencia en estatus y 25 años de diferencia en edad. Una era la señora de la casa en Monticello. A la otra la subieron a la montaña de Chiquita y quedó anotada en los registros como propiedad. Nadie en esa casa fingía no saberlo. Simplemente no cambiaba nada. La familia Hemings no fue mandada al campo. Los llevaron adentro de la casa y les dieron el trabajo que requería confianza. El medio hermano de Sally, Martín, se convirtió en mayordomo. Su hermano Robert viajó con Jefferson a Filadelfia en 1775, cuando se reunió el Congreso Continental. Su madre, según la mayoría de los relatos, manejaba la casa entera. Y Sally, desde más o menos los 6 años, quedó a cargo de cuidar a las hijas más chicas de Jefferson. Ese era el trabajo: cuidar a las nenas, traer lo que hiciera falta, quedarse cerca, quedarse callada. Casi no hay nada más. Ninguna escuela, ninguna carta, ningún registro de una sola palabra suya. En el verano de 1781, cuando los dragones británicos subieron la montaña y Martín Hemings escondió la platería de la familia antes de decirles a dónde se había ido Jefferson, Sally tenía 8 años y estaba en algún lugar de esa casa. Sabemos que estaba ahí. No sabemos dónde. Solo sobreviven 4 descripciones de ella de gente que la vio. La más completa la dio décadas después un herrero llamado Isaac Granger, que había sido esclavizado en Monticello, y que la recordaba casi blanca, muy bonita, con el pelo largo y lacio hasta la espalda. Ese es el retrato más detallado que existe de Sally Hemings. 15 palabras, de un hombre que trabajaba en el taller. Después, en 1782, la mujer que era el centro de la casa empezó a morir. Martha Jefferson había pasado por lo menos 8 embarazos en 10 años, y había enterrado a la mayoría de sus hijos. Su último parto fue en mayo. Nunca se recuperó. Estuvo enferma todo el verano, y el 6 de septiembre murió. Tenía 33 años. Su marido no lo llevó bien. Se encerró durante semanas, y cuando salió, anduvo solo por los caminos de la montaña hasta poder soportar la casa otra vez. 2 años después aceptó un cargo en París y se fue del país, llevándose a su hija mayor, y a un hombre esclavizado, el hermano mayor de Sally, James, a quien pensaba hacer entrenar como cocinero francés. Sally se quedó. Tenía 11 años. Durante los siguientes 3 años la mandaron a donde mandaban a las hijas más chicas de Jefferson, a las quintas de parientes, haciéndolo de siempre, cuidar a las nenas. Y después, en 1787, llegó una carta desde Francia pidiendo que a Polly, de 8 años, la subieran a un barco y la mandaran con su padre. Se suponía que una mujer mayor la iba a acompañar. Acababa de dar a luz y no podía viajar. Así que mandaron a la chica que había cuidado a Polly desde que Polly aprendió a caminar. Tenía 14 años. Nunca había salido de una plantación, y ahora cruzaba el océano Atlántico acompañando a una nena. 5 semanas de viaje. Cuando llegaron a Londres las recibió Abigail Adams,
esposa del ministro estadounidense ahí, que miró el arreglo con algo cercano a la alarma y le escribió a París. La chica mandada a cuidar a Pali, escribió, era casi una nena ella misma. Pero agregó algo más, casi de paso, que la chica parecía encariñada con la nena y que se la veía de buen carácter. Es una de las 4 descripciones. Y es la única que dice algo sobre quién era Sally Hemings, más allá de cómo se veía. 2 semanas después, un carruaje la llevó de Londres a París, hacia una ciudad donde la esclavitud no existía, y donde una chica de 14 años estaba a punto de descubrir que la ley podía funcionar distinto. Llegó a París a mediados de julio de 1787. Lo primero que le pasó fue una aguja. La viruela andaba por la ciudad, y Jefferson la hizo inocular por uno de los famosos doctores Sutton, lo que en esa época significaba infectarla a propósito, y después encerrarla en algún lugar fuera de la ciudad hasta que pasara el peligro. Habrá pasado semanas sola en un cuarto, enferma, en un país cuyo idioma no hablaba, a los 14 años. Cuando volvió, empezaron a entrenarla. Le enseñaron costura, y el cuidado de ropa fina, como lavar lino que costaba más de lo que valía un peón de campo, como mantener la seda sin arruinarla. Le enseñaron a peinar como se usaba esa temporada en París. La estaban formando como doncella personal, porque las hijas de Jefferson estaban internadas en un convento y se movían en sociedad, y la sociedad requería una acompañante. También le enseñaron francés. No de manera formal, que se sepa. Pero estuvo en esa casa y en esa ciudad más de 2 años, y su hijo escribió después que para el final recién estaba empezando a entender bien el idioma. Y le pagaban. Esta es la parte que importa. En Francia no había esclavitud. No como sentimiento, como hecho legal, que los tribunales hacían cumplir, y que cualquier persona esclavizada llevada al país podía invocar. Así que Jefferson la puso en los libros de la casa, y de tanto en tanto anotaba un sueldo al lado de su nombre, 12 libras por mes. Más o menos $2. Su hermano James, en la misma casa, cobraba más del doble, y con regularidad. El francés que lavaba los platos cobraba más que ella. Aún así, tenía 14 años, y por primera vez en la historia de su familia, desde una mujer traída de África y un capitán que no pudo comprar a su hija, le estaban entregando dinero a una Hemings por su trabajo. Durante 5 semanas en la primavera de 1789, Jefferson la mandó a vivir con la familia de la lavandera de la casa, una mujer llamada Dupré. Nadie explicó nunca por qué. Estuvo ahí más de un mes, en la casa de una francesa, en una ciudad que no reconocía ningún reclamo sobre ella. 5 semanas. En 62 años, es el único tramo en el que podemos señalar que Sally Hemings vivió en un lugar que la familia Jefferson no controlaba. Esa misma primavera, la hija de Jefferson, Patsy, cumplió 17 años y empezó a salir a la sociedad parisina, y Sally la acompañaba, a salones con arañas de luces, en noches que se extendían hasta tarde, parada contra la pared, donde se para una sirvienta. Los libros de gastos registran el cambio sin comentarlo. Jefferson empezó a comprar más ropa para su hija, y, al mismo tiempo, más ropa para Sally. Afuera de esos salones, la ciudad se estaba desmoronando. Había faltado el pan. En julio las multitudes tomaron la Bastilla, y el ministro estadounidense, que había ayudado a escribir una revolución, miraba desde sus ventanas cómo empezaba otra. Y adentro del hotel de Langeac, había pasado otra cosa. Para cuando llamaron a Jefferson de vuelta a Estados Unidos en el otoño de 1789, Sally Hemings estaba embarazada. Tenía 16 años. Él tenía 46, y era su dueño. Hay que ser claro sobre la forma de eso, una vez, y después seguir. Hay un debate que lleva 200 años, y la historiadora que dedicó su carrera a esta familia, Annette Gordon Reed, planteó los términos con la mayor claridad posible. Más allá de lo que haya habido o no entre ellos, señaló, él podría haberla vendido si quería. Ella no podía negarse. Eso no es una nota al pie de esta historia. Es el terreno sobre el que se para toda la historia. Ahora, el barco. Jefferson organizó el viaje para el otoño. Y Sally Hemings le dijo que no iba. Entiendan lo que estaba diciendo. En París era libre, y si volvía a Virginia sería esclava otra vez. Su hijo lo escribió en esos términos exactos, 84 años después, en un diario de Ohio. Podía quedarse. 16 años, embarazada, analfabeta, en una ciudad extranjera al borde de una revolución, sin plata y sin más familia que un hermano que estaba haciendo el mismo cálculo en la misma casa. Podía quedarse, y ser libre, y estar completamente sola.
o podía subir al barco y volver a ser propiedad. Entonces se negó. Y después hizo algo que casi nadie en su situación, en toda la historia de la esclavitud estadounidense, quedó registrado haciendo. Puso sus condiciones. Él le ofreció privilegios extraordinarios, dijo su hijo. No alcanzaba. Lo que ella exigía era otra cosa, y no tenía nada que ver con ella. Exigió la promesa de que sus hijos serían libres. Todos. A los 21 años. No el hijo que llevaba adentro sola. Los que vinieran después. Hijos que todavía no existían, que no habían sido concebidos, cuyos nombres nadie sabía. Tenía 16 años y estaba negociando por gente que todavía no había nacido. Él aceptó. Su hijo lo llamó una promesa solemne. No hubo ningún documento. No podía haberlo. Un contrato entre un hombre y la mujer que le pertenece no es un contrato, es una anotación en un libro privado, que no se puede hacer cumplir con nada más que el carácter de una de las dos partes. Ella conocía a ese hombre desde que era chiquita en su casa. Lo había observado durante 16 años. E hizo el único cálculo que tenía disponible y decidió que él iba a cumplir su palabra. Su hijo eligió una frase cuidadosa para esa decisión. Ella confió en las promesas, escribió, implícitamente. En algún momento de esas semanas, Jefferson estaba reservando camarotes en un barco llamado Clermont, y mandó instrucciones sobre dónde debía alojarse su gente. Hay una línea en el registro. Pidió que el camarote de Sally quedara cerca del de sus hijas. Eso es todo. Es todo el rastro documental que ella deja del viaje que decidió su vida, una sola frase, en la carta de otra persona, sobre la ubicación de una cama. Zarparon en octubre. Y había una cosa más sobre el arreglo que acababa de hacer, que ella no podía haber pasado por alto y que nadie escribió nunca por ella. Cada una de esas promesas vencía en una fecha. La primera, dentro de 21 años. Ella iba a tener que sobrevivir hasta entonces. Y él también. El hijo que nació poco después de llegar a Virginia vivió poco tiempo. Ese es todo el registro. Sin nombre, sin fecha, sin lugar de entierro, nada que diga si era varón o mujer. Su hijo lo menciona en una línea y sigue, porque eso fue todo lo que su madre le contó, o todo lo que estuvo dispuesto a poner en un diario. El primer pago del trato de 1789 venció de inmediato, y no había nada para cobrar. Ella tenía 17 años. Alrededor de ella, el país se estaba armando. Jefferson fue a Nueva York como el primer secretario de Estado, después a Filadelfia, después a Virginia de mal humor, después otra vez afuera como vicepresidente. Se ausentaba por meses seguidos, por años seguidos. Monticello funcionaba sin él. Y en 1795 ella tuvo una hija, en octubre. La nena vivió hasta los 2 años y murió. 6 hijos en total, entre 1795 y 1808. 4 sobrevivieron, Beverly, después Harriet, después Madison, después Eston. Acá está el dato sobre el que los historiadores terminaron haciendo la cuenta, y vale la pena decirlo sin adornos. Cada uno de esos 6 hijos fue concebido mientras Jefferson estaba en Monticello. Varios de ellos, dentro de las 3 semanas de que él llegara de Filadelfia o de Washington. Estuvo ausente de esa casa durante años del periodo en cuestión, y en todos esos meses, ella no quedó embarazada ni una vez. Se publicó un estudio estadístico sobre esto en el William and Mary Quarterly en enero de 2000. Eso fue todo lo que hizo el estudio. Contar. Su trabajo, mientras tanto, era el de siempre. Su hijo lo describió después, y su descripción es lo más cercano que tenemos a un puesto de trabajo. Era su deber, desde que él podía recordar, ocuparse del cuarto de Jefferson y de su guardarropa, cuidar a los chicos, y hacer trabajos livianos como costura. El cuarto, el guardarropa, los chicos, la costura. En 1809, cuando Jefferson volvió de la presidencia para quedarse, y empezó la última gran remodelación de su casa, se terminó un cuarto en el ala sur. 4,5 metros por 4. Piso de ladrillo, paredes revocadas, sin ventana, bajo el nivel del suelo. Su propio dormitorio quedaba a un paso, por el pasillo. Ahí vivió ella. Lo sabemos porque el propio nieto de Jefferson lo dijo, décadas después, a un biógrafo. Piensen en la casa desde su posición ahí adentro. Arriba, la hija de Jefferson, Patsy, ahora Marta, una mujer casada con una familia enorme, manejaba la casa cuando su padre estaba de viaje. Sally Hemings recibía sus órdenes.
y Martha Randolph era su sobrina, la hija de su media hermana. Todo el arreglo era una cuestión de sangre que nadie en esa casa podía nombrar en voz alta y que nadie podía haber olvidado. Los propios hijos de Sally también estaban ahí, creciendo en todo eso. Los mantenían cerca de la casa grande y les daban mandados livianos hasta los 14 años, y después los ponían a un oficio, los varones a la carpintería, Harriet a hilar y tejer en la pequeña fábrica textil de la plantación. Y les permitían estar con su madre. Su hijo lo dijo específicamente, como si supiera que no era algo común, que no lo era. También sabían quién era su padre. Todos lo sabían. Él nunca lo dijo. En 1805, en medio de todo esto, Sally Hemings dio a luz a un hijo mientras la esposa de James Madison estaba de visita en Monticello. Dolley Madison pidió el privilegio de ponerle nombre al bebé. Le prometió a la madre un regalo importante a cambio del honor. Sally aceptó. Al chico lo llamaron Madison. El regalo nunca llegó. Su hijo lo anotó 68 años después en una sola frase seca, y todavía se le nota el encogimiento de hombros. Nunca le dio nada a su madre. Una promesa hecha a Sally Hemings, en la misma casa, en los mismos años, por una de las mujeres más admiradas de Estados Unidos, y simplemente no se cumplió, porque no había nada en el mundo que pudiera obligarla a cumplirla. Todo dependía del carácter del hombre que había hecho la otra promesa. 3 años antes de que naciera Madison, ese hombre se había convertido en el cornudo más famoso de su propia reputación en Estados Unidos. En septiembre de 1802, un periodista llamado James Callender, un hombre a quien Jefferson había financiado en secreto para atacar a John Adams, y después había abandonado cuando el financiamiento se volvió incómodo, publicó la historia en un diario de Richmond. Escribió que el hombre al que el pueblo se complacía en honrar tenía, como concubina, a una de sus propias esclavas. Dijo que se llamaba Sally. La palabra fue de Callender. La eligió como un arma, y apuntó contra un presidente. Los diarios de la República lo tomaron y lo repitieron durante 2 años. Imprimieron chistes. Imprimieron versos. Le inventaron un apodo, que no era su nombre y que no se va a repetir acá. Jefferson nunca respondió directamente a la acusación. Fue reelegido en 1804 por amplia mayoría, y el asunto se apagó, como pasa con estas cosas. A ella nadie le preguntó nada. No hay evidencia de que haya visto siquiera uno de esos artículos, y no queda registro de que dijera una sola palabra sobre el año en que todo el país habló de ella. Puede que no supiera leerlos. Tampoco lo sabemos. Tenía 30 años. Le quedaban por delante casi 2 décadas más en esa casa. Y la cuenta que había hecho en París seguía corriendo. Su hijo mayor que sobrevivió, Beverly, había nacido en 1798, lo que significaba que la primera promesa iba a vencer en 1819. Y después, 3 años más tarde, la segunda. Bajando la montaña, a 3 millas, en el pueblo de Charlottesville, había una casa que pertenecía a la hermana mayor de Sally Hemings. Mary Hemings había sido la primera hija de Betty, nacida 20 años antes que Sally. Mientras Jefferson estaba en París, la habían alquilado a un comerciante de Charlottesville llamado Thomas Bell, y ella se quedó en esa casa, y tuvieron 2 hijos, y vivieron como marido y mujer el resto de la vida de él, aunque la ley de Virginia les prohibía casarse. En 1792 Bell la compró a ella y a esos 2 hijos, y los hizo libres. Mary Hemings Bell tuvo una propiedad en la calle Main. Sus descendientes conservaron esa tierra durante 100 años. 2 hijas de la misma madre. Una libre a los 39 años y dueña de una propiedad en el pueblo. La otra en un cuarto sin ventanas en la montaña, y ahí seguiría por otros 34 años. El registro no dice si se veían. Charlottesville quedaba a 3 millas, y los Hemings se movían constantemente entre la montaña y el pueblo, y Mary Bell usaba su libertad para mandarle ropa y cosas a los familiares que había dejado esclavizados. Sería raro que nunca se hubieran visto. No hay ninguna carta, porque ninguna de las 2 sabía escribir una que haya sobrevivido, y nadie pensó en preguntar. Mientras tanto, las fechas se acercaban. Beverly Hemings cumplió 21 años en 1819. Harriet cumplió 21 en la primavera de 1822. Y en 1822, los 2 se fueron de Monticello. Jefferson los anotó en su libro de la hacienda como fugados. No eran fugados. Ese es el punto de la anotación. Cuando alguien realmente se escapaba de Monticello, Jefferson lo perseguía, escribía cartas, publicaba avisos,
gastaba plata de verdad para recuperarlos, porque eran bienes y él estaba endeudado. Por estos dos no hizo nada. Nunca se publicó ningún aviso. Nadie fue a buscarlos. La palabra en el libro era una ficción contable, y era la forma más barata en Virginia de dejar ir a alguien, no una escritura de manumisión, no una petición, ningún acto público que alguien pudiera señalar en un año electoral. Solo una palabra en un libro privado. El capataz de Monticello, un hombre llamado Edmund Bacon, describió la partida años después. Contó que pagó el pasaje de Harriet a Filadelfia en diligencia y le dio $50 por instrucciones recibidas. $50 y un asiento en un coche rumbo al norte. Tenía 21 años y era de apariencia casi blanca, y las dos cosas habían sido arregladas para ella por otra gente mucho antes de que naciera. Lo que hizo con eso fue entrar a la América Blanca y cerrar la puerta. Su hermano escribió sobre eso medio siglo después, con una precisión que cuesta leer rápido. Harriet se casó con un hombre blanco de buena posición en Washington. Podía dar el nombre, dice, con toda claridad, en el diario, pero no lo va a hacer, y explica por qué en 3 palabras, por razones prudenciales. Formó una familia. Que él supiera, nadie en esa comunidad sospechó jamás que había sangre africana en esa línea. Hacía 10 años que no tenía noticias de ella. No sabía si estaba viva o muerta. Eso fue lo que costó el trato al momento de entregarlo. Harriet Hemings consiguió todo lo que su madre había negociado en París, y el precio de conservarlo fue que nunca más podría volver a ser la hija de su madre, en público, en voz alta, ante nadie, por el resto de su vida. Su propio hermano tuvo que ocultarle el apellido de casada a un diario para protegerla. Beverly hizo lo mismo. Washington, una esposa blanca de una familia de buena posición, una hija que nunca supo. Así que en el lapso de unos meses de 1822, Sally Hemings vio a 2 de sus 4 hijos bajar la montaña hacia la libertad, y entendió que probablemente no los volvería a ver, y que si alguna vez los veía, tendría que fingir que no los conocía. Tenía 49 años. Le quedaban 2 hijos varones en la casa, Madison y Stone, de 17 y 14 años. Sus fechas todavía estaban lejos, 1826 y 1829. Lo que llevó a todo el arreglo a una pregunta que había estado ahí, debajo de todo, desde París, y que cualquiera en esa casa podía calcular. Jefferson tenía 79 años. Además, para entonces, estaba arruinado. Las deudas que había heredado de John Bailey 50 años antes nunca se habían terminado de pagar. Las había ido aumentando, durante décadas, con construcciones y libros y vino y la fundación de una universidad, y había avalado un pagaré para un amigo que se le vino abajo. Para mediados de la década de 1820 debía algo más de $100,000, que era una fortuna, y todo lo que tenía era garantía. La casa, la tierra, la gente. Sabía lo que iba a pasar cuando muriera. Lo dijo. Sally Hemings no podía leer un libro contable, pero no lo necesitaba. Había vivido 50 años en esa casa. Había visto vender gente en la montaña antes. Jefferson había vendido a decenas de personas en las décadas de 1780 y 1790 para pagar la misma deuda, y sabía perfectamente lo que hacía una hacienda de Virginia cuando su dueño moría debiendo plata. La promesa de París cubría a sus hijos. Nunca había dicho una palabra sobre ella. El 3 de julio de 1826, Thomas Jefferson agonizaba en su dormitorio, a un paso por el pasillo de donde estaba ella, y preguntó qué fecha era. Aguantó toda la noche. Murió a la tarde siguiente, el 4 de julio, 50 años exactos después de que el Congreso Continental aprobara el documento que él había escrito. El país entró en duelo por un fundador. Y en el ala sur, una mujer de 53 años esperaba para saber qué había puesto en el testamento. El testamento liberó a 5 personas. De unas 200 personas retenidas en Monticello, 5. Y cada una de las 5 era un Hemings. 3 eran hombres mayores que lo habían servido durante décadas. Su hermano John, el ebanista que había construido la carpintería de esa casa, sus sobrinos Joseph Fawcett y Burwell Colbert, el herrero y el mayordomo. Los otros 2 eran Madison y Stone. Sus hijos. Casi seguro, de él. Fue más allá de lo que permitía la ley para esos 2. Virginia exigía que una persona liberada dejara el estado dentro del año o corría el riesgo de volver a ser esclavizada, y todo lo que tenían los Hemings, su madre, sus tías, sus primos, la única tierra que conocían, estaba en Virginia. El registro indica que pidió a la legislatura que los dejaran quedarse. Si eso es correcto,
Fue un acto deliberado, y hay que decirlo con claridad, porque la muerte no vuelve simple a un hombre. Madison tenía 21 años y medio. A Stone le dieron el resto de su tiempo poco después. El trato hecho en París en 1789 quedó ejecutado por completo. 4 hijos. 4 veces libres. Ninguna otra familia esclavizada en Monticello, ni una, en 50 años, salió de ese lugar entera. Su nombre no estaba en el documento. Ni como beneficiaria, ni como legataria, ni en una cláusula, ni en una línea. La mujer que había vivido en esa casa 52 años, cuyos 4 hijos se la acababa de liberar, que se había ocupado de su cuarto y de su guardarropa, está ausente del testamento de Thomas Jefferson. Después se liquidó la herencia. En enero de 1827, los avisos salieron en los diarios de Virginia. El remate se hizo a lo largo de 5 días en lo alto de la montaña. Casi 100 personas fueron subastadas para pagar una deuda de más de $100,000. Familias que habían estado en Monticello durante 3 generaciones, vendidas en lotes, a quien apareciera por el camino. Joseph Fawcett estaba ahí parado, hombre libre por el testamento, y vio cómo ponían en venta a su propia esposa y a sus hijos, y tuvo que arreglárselas durante años para volver a comprarlos, uno por uno. A algunos nunca los recuperó. Los descendientes de Betty Hemings quedaron dispersos por Virginia en 5 días. Y antes de un remate, hay un inventario. Alguien recorre la propiedad con un libro y anota qué hay, y cuánto vale, para que los albaceas sepan con qué cuentan. Tierra, muebles, animales, herramientas, personas. Sally Hemings aparece en ese inventario. Está listada entre los bienes de la herencia. Y al lado de su nombre, según el registro, hay una cifra. $50. El mismo número que le habían puesto en la mano a su hija 5 años antes, para comprarle un asiento en un coche fuera de Virginia y una vida que nadie le podía quitar. $50 le compraron la libertad a Harriet Hemings. $50 es lo que anotaron los tasadores por su madre. Tenía 53 años, y llevaba en esa casa desde que tenía 1, y según la aritmética del estado de Virginia en el invierno de 1827, esas 2 cosas equivalían a lo mismo. No fue vendida. La hija de Jefferson, Martha Randolph, la hija de su media hermana, su sobrina, la mujer de quien había recibido órdenes durante 30 años, parece haberle dado tranquilamente lo que se llamaba su tiempo. No era una manumisión. No era un documento presentado en el juzgado. Era un entendimiento. Nadie iba a ir a buscarla, nadie la iba a reclamar, nadie la iba a poner en un lote. Podía irse. Sally Hemings bajó la montaña en 1827 y nunca volvió. Había conseguido todo lo que había pedido en París. Cada una de las condiciones. Y no había pedido nada para ella, lo que significaba que la única cosa que nunca recibió, de nadie, en 62 años, fue un papel con su propio nombre que dijera que se pertenecía a sí misma. Hay una cosa más en el registro de esos años, y es la más dura. Su hijo Madison ya era un hombre grande para entonces, y había conocido a Thomas Jefferson durante 21 años. Había vivido en su casa, hecho sus mandados, aprendido un oficio por instrucción suya, lo había observado todos los días de la última década de su vida. Cuando Madison se sentó en Ohio en 1873 a contar cómo había sido su padre, fue justo con él. Dijo que era el más tranquilo de los hombres en su casa. Que casi nunca se enojaba. Uniformemente amable con todos los que lo rodeaban. Y después escribió esto. No tenía la costumbre de mostrar preferencia ni cariño paternal hacia nosotros, sus hijos. Éramos los únicos hijos suyos con una mujer esclava. Era cariñoso con sus nietos blancos. 14 nietos. 12 llegaron a adultos. Era cariñoso con ellos, y Madison lo había visto pasar, en los mismos cuartos, durante 21 años. Esa es la cuenta final. En una columna, una promesa cumplida al pie de la letra, a un costo real, durante 37 años. En la otra, un hombre que no podía siquiera tocarle la cabeza a su propio hijo. Las 2 cosas son verdad. Fueron verdad al mismo tiempo, en la misma casa, sobre la misma persona. Eso es lo que esta historia no deja soltar a nadie. Ella tuvo 4 hijos libres. Y tuvo una tasación. Sus hijos consiguieron una casa en Charlottesville, y se llevaron a su madre a vivir con ellos. Así lo puso Madison. Él y Stone alquilaron una casa, y la madre vivió con ellos hasta su muerte. 9 años. Tenía 50 y pico y después 60 y pico,
en un pueblo a 3 millas de la montaña, en la misma calle donde la familia de su hermana mayor había vivido libre durante una generación. Tenía 2 hijos en la casa. No tenía dueño, ni papeles, y no tenía forma de saber dónde estaban sus otros 2 hijos. El censista pasó en 1830 y anotó a los 3 como personas blancas libres. 3 años después, tras el alzamiento de Nat Turner, Virginia contó a su población negra libre con más cuidado, y esta vez ella respondió por sí misma. Dijo que era una mujer libre de color, y que vivía en Charlottesville desde 1826. Esa es la única frase del registro histórico que se sabe que Sally Hemings dijo sobre su propia vida. ¿Dónde vivía? ¿Desde cuándo? Se la dio a un empleado con un libro. Murió en 1835. Tenía 62 años. Nadie anotó dónde la pusieron. El lugar de su tumba se desconoce, y se buscó, y no se encontró. Sus hijos se fueron de Virginia. Eston se fue a Ohio y después a Wisconsin, y ahí cambió su apellido a Jefferson y vivió el resto de su vida como hombre blanco. Madison siguió siendo Madison Hemings. Llevó a su familia al condado de Pike, Ohio, en 1836, y escribió después que cuando salieron de Virginia trajeron a una hija, dejando el polvo de un hijo en la tierra cerca de Monticello. Trabajó de carpintero durante 40 años. Algunos de los edificios que construyó en Waverly todavía siguen en pie. Uno de ellos albergaba la imprenta del Pike County Republican. Llegó la guerra. Sus nietos pelearon en ella. Uno, hijo de Eston, comandó un regimiento de Wisconsin como coronel en el ejército de la Unión, habiéndose alistado como hombre blanco. Otro, el hijo de Madison, Thomas Eston Hemings, murió en el campo de prisioneros de Andersonville. Y en marzo de 1873, un periodista entró a esa imprenta en Waverly con un plan para escribir una serie sobre exesclavos que vivían en el condado. El primer hombre al que entrevistó fue al carpintero de 68 años que había construido el edificio. Madison Hemings le contó todo. El capitán que no pudo comprar a su hija. La abuela y el pedazo de pan. París. El pacto. La promesa de Doley Madison que nunca llegó. Su padre, que era amable con todos y cariñoso con 14 nietos. Después le dio al periodista su dirección en el condado de Pike, y volvió al trabajo. Durante los siguientes 125 años, el relato de Madison Hemings fue conocido, publicado y descartado. Historiadores que habían construido carreras enteras sobre Thomas Jefferson explicaban que el recuerdo de un exesclavo no era evidencia. La propia tradición oral de la familia, transmitida por sus descendientes a lo largo de 4 generaciones, en Ohio y Wisconsin y California, tampoco era evidencia. Era folclore. Era rumor. Era lo que decía esa gente. En noviembre de 1998, apareció un estudio en la revista Nature. Investigadores habían comparado marcadores del cromosoma y de descendientes varones de Jefferson contra los de un descendiente de Eston Hemings. Coincidieron. Salió en la portada de todos los diarios de Estados Unidos. Sumado a todo lo que ya estaba en los documentos, la cuestión quedó resuelta para la Fundación Thomas Jefferson, que administra Monticello, y que había dicho lo contrario durante la mayor parte del siglo XX. En 2018, la fundación inauguró una muestra en el ala sur sobre la vida de Sally Hemings. Primero tuvieron que excavar el cuarto. Había sido un baño de hombres desde 1941. Así que, la cuenta, una última vez. No hay ningún retrato de ella, y nunca lo hubo. No hay ninguna carta de su puño y letra, y nunca la hubo. No hay ninguna tumba que alguien pueda señalar, y puede que nunca la haya. Sobreviven 4 descripciones, todas escritas por otras personas, y una sola frase a un censista. En algún momento de la década de 1730, un marinero intentó comprar a su hija fuera de la esclavitud, y no pudo, y se hizo a la mar, y nunca más se supo de él. 4 generaciones después, una chica de 16 años parada en una ciudad libre, sin nada para negociar más que su propia libertad, la gastó, toda, para siempre, en 4 hijos que todavía no existían. Cada uno de ellos bajó de esa montaña siendo libre. Su hijo, describiendo la infancia que ella había comprado, eligió las palabras más simples que tenía. Eran libres, escribió, del temor de tener que ser esclavos toda la vida. Y eran, con toda medida, felices. Eso es lo que dejó. No está en ninguna colección, y no se puede fotografiar, y es lo más grande que alguien se llevó de Monticello. Gracias por ver.
Si disfrutaste este documental y quieres ayudar a que Historias entre Paredes siga creciendo, puedes unirte como miembro del canal, apoyarnos con un super gracias aquí en YouTube o hacerlo a través de Ko-fi. Tu apoyo nos permite seguir investigando y creando nuevas historias. Encontrarás todos los enlaces en la descripción. Muchas gracias por acompañarnos.